31 de enero de 1945. Base aérea de Clark, Luzón, Filipinas. Las manos del mayor Frank T. McCoy temblaban ligeramente mientras fotografiaba el avión frente a él. Un bombardero Mitsubishi G4M Betty, completamente intacto, con el número de cola 763-12. Esto no puede ser su diseño estándar, pensó. Ninguna fuerza aérea construiría bombarderos de esta manera. El fuselaje brillaba bajo el sol tropical, con su forma cilíndrica distintiva que justificaba su apodo aliado. Medía casi 20 metros desde la nariz hasta la cola y descansaba sobre su tren de aterrizaje triciclo, como un enorme cigarro apoyado sobre el asfalto. Las alas, con una envergadura de 25 metros, no mostraban daños de batalla. Los motores radiales de 14 cilindros, que producían 1.500 caballos de fuerza cada uno, parecían intactos. No era un avión rescatado de los restos de un accidente. Era un bombardero operativo completo, abandonado por su tripulación durante el avance estadounidense. Pero lo que capturó por completo la atención de McCoy, y lo que revolucionaría la comprensión estadounidense de la doctrina aérea japonesa, fue lo que descubrió al inspeccionar las alas a través de los paneles de acceso. Los tanques de combustible estaban completamente desprotegidos, sin compuestos de caucho autosellantes, sin placas blindadas, sin sistemas de supresión de incendios, sin recubrimientos protectores de ningún tipo. Solo una delgada capa de aluminio, quizás de 2 milímetros, separaba miles de litros de combustible de aviación de alto octanaje del fuego enemigo. El mayor McCoy, comandante de la Unidad Técnica de Inteligencia Aérea del Pacífico Sudoeste, había examinado docenas de aviones japoneses estrellados a lo largo del Pacífico. Pero nada lo había preparado para este momento. Aquel bombardero, abandonado intacto durante la liberación estadounidense de Clark Field, revelaría una filosofía de diseño tan ajena al pensamiento militar occidental que los analistas tardarían meses en comprender todas sus implicaciones. Las matemáticas de este descubrimiento reformarían la doctrina táctica y el diseño aeronáutico estadounidense durante el resto de la guerra. Cada suposición que los pilotos americanos tenían sobre las capacidades enemigas, sobre el precio que los ingenieros japoneses estaban dispuestos a pagar por el rendimiento, y sobre el valor que el imperio otorgaba a la supervivencia de sus tripulaciones, estaba a punto de ser demolida sistemáticamente por la evidencia contenida en aquel solitario y prístino ejemplo del bombardero más importante de Japón. El camino hacia esta revelación había comenzado 4 años antes, el 8 de diciembre de 1941. Aquella mañana del 8 de diciembre de 1941, mientras aún se elevaban columnas de humo desde Pearl Harbor, 82 bombarderos G4M Betty y 26 G3M Nell despegaron desde sus bases en Formosa. Su objetivo: Clark Field, la principal base aérea estadounidense en Filipinas. El ataque alcanzó una sorpresa táctica total. A las 12:35 del mediodía, la formación japonesa volaba a más de 6.000 metros, fuera del alcance de la artillería antiaérea americana. 27 bombarderos del primer grupo lanzaron 636 bombas sobre las pistas y las instalaciones de la base. Momentos después, cazas Cero descendieron a ras del suelo, ametrallando todo lo que había sobrevivido al bombardeo. De los 17 Flying Fortress estacionados, 12 fueron destruidos de inmediato. Casi todos los cazas P-40 Warhawk quedaron reducidos a restos ardientes. En solo 45 minutos, el poder aéreo estadounidense en Filipinas había sido eliminado por completo.
El teniente James Harrington, uno de los pocos pilotos que sobrevivieron, observó desde un refugio antiaéreo cómo la formación japonesa se retiraba hacia el norte. Lo que me impresionó, escribió después en su informe de combate, fue la perfección con la que entraron. Formación perfecta, gran altitud, totalmente fuera de nuestro alcance. Luego los cazas bajaron y nos destrozaron. No pudimos hacer despegar ni un solo avión, y los bombarderos Betty se marcharon sin un rasguño. Los pocos cazas estadounidenses que lograron despegar llegaron demasiado tarde. El cielo ya estaba vacío. Los japoneses habían demostrado la excepcional autonomía de sus bombarderos, atacando desde bases situadas a 740 kilómetros de distancia. Una hazaña que ningún bombardero americano podía igualar en aquel momento de la guerra. Durante su primer año de combate, el Betty resultó devastadoramente eficaz. El 10 de diciembre de 1941, apenas 2 días después del ataque a Clark Field, 26 bombarderos G-4M se unieron a los más antiguos G-3M Nell para atacar la Fuerza Z, una flota británica centrada en el acorazado HMS Prince of Wales y el crucero de batalla HMS Repulse. El ataque comenzó alrededor de las 12:20 del mediodía. Los bombarderos japoneses se aproximaron en oleadas perfectamente coordinadas, ejecutando sus ataques con precisión quirúrgica. Los Betty portaban torpedos aéreos tipo 91. Cada uno de 840 kilogramos, con una cabeza explosiva de 205 kilogramos. Diseñados especialmente para operar en aguas poco profundas, volaban a una profundidad que les permitía golpear incluso a barcos cerca de la costa. Los torpedos impactaron con una precisión devastadora. El Prince of Wales, un coloso de 43,000 toneladas, recibió al menos 6 impactos directos, además de bombas lanzadas desde gran altitud. Las explosiones submarinas abrieron agujeros gigantes en su casco, inundando los compartimentos y haciendo imposible el control de daños. El barco comenzó a escorarse gravemente. El Repulse, más antiguo pero modernizado, intentó maniobrar para esquivar los ataques, pero fue alcanzado por al menos 4 torpedos. Su fuego antiaéreo logró derribar algunos aviones japoneses, pero no pudo detener la ofensiva. En menos de 2 horas, ambos buques insignia británicos se hundieron. 841 marinos murieron. Los sobrevivientes fueron rescatados por destructores de escolta. Por primera vez en la historia, grandes buques de guerra en mar abierto fueron hundidos únicamente por el poder aéreo. El G-4M Betty había logrado lo que los teóricos navales habían debatido durante décadas. La superioridad naval británica en el Pacífico había sido destruida en apenas 90 minutos. A lo largo del Teatro del Pacífico, durante los primeros meses de 1942, los pilotos estadounidenses y aliados se enfrentaron a los bombarderos Betty en cada combate importante. Parecían operar con total impunidad, atacando objetivos a distancias que desafiaban toda lógica. Golpearon Darwin, en Australia, desde bases a más de 1,500 kilómetros de distancia, demostrando un alcance que ningún bombardero aliado podía igualar. Atacaron Port Moresby desde aeródromos al otro lado de las montañas de Nueva Guinea, manteniendo una presión constante sobre las posiciones aliadas. Atacaron Guadalcanal desde Rabaul, más de 600 millas de distancia, proyectando el poder aéreo japonés sobre vastas extensiones del océano. El extraordinario rango operativo del Betty otorgó a las fuerzas japonesas una flexibilidad estratégica que los comandantes aliados no podían contrarrestar. Los cazas estadounidenses basados en posiciones adelantadas
no tenían el alcance suficiente para interceptar a los Betty, que despegaban desde bases tan remotas. Los aeródromos aliados sufrían ataques provenientes de lugares más allá de su propio radio de acción. Durante los primeros 6 meses de la guerra, esa asimetría convirtió al G-4M en un arma temida y casi imparable. Los bombarderos Betty participaron en prácticamente todas las ofensivas japonesas del Pacífico y el sudeste asiático, Filipinas, Malasia, las Indias Orientales holandesas, Nueva Guinea y las Islas Salomón. Apoyaron operaciones navales, realizaron misiones de reconocimiento que superaban cualquier alcance aliado, y se convirtieron en símbolo del poder aéreo japonés. Pero aquel dominio tenía una condición. Dependía por completo de la falta de oposición aérea efectiva. Cuando los Betty podían atacar sin ser interceptados, volar alto fuera del alcance de la artillería antiaérea y retirarse antes de que llegaran los cazas enemigos, eran devastadoramente eficaces. Estas condiciones caracterizaron las operaciones de principios de 1942, cuando la fuerza aérea aliada aún era limitada y dispersa. Pero hacia mediados de ese año, el panorama empezó a cambiar. A medida que aumentaba la cantidad de cazas estadounidenses, los viejos Wildcats fueron reemplazados por los más capaces Hellcats y Corsairs. La formación de pilotos mejoró y las tácticas evolucionaron. Las tripulaciones japonesas comenzaron a reportar pérdidas alarmantes. El punto de inflexión llegó el 8 de agosto de 1942. 23 bombarderos G-4M del cuarto grupo aéreo despegaron de Rabaul con destino a Guadalcanal para atacar las posiciones estadounidenses recién establecidas en la isla, pero fueron interceptados por cazas estadounidenses sobre la isla de Savo. En el combate que siguió, 18 de los 23 bombarderos fueron derribados, 120 aviadores murieron, en lo que se convertiría en la peor pérdida sufrida por los G-4M durante toda la guerra. Los pilotos aliados reportaron el mismo fenómeno en cada enfrentamiento. Bastaban 2 o 3 impactos en el fuselaje o las alas para que el avión estallara en llamas. El Betty comenzó a recibir apodos sombríos: cigarro volador, encendedor, cipo volador. Todos hacían referencia a su terrible tendencia a arder con el menor daño. En octubre de 1942, cuando el teniente comandante John Thomas Blackburn llegó a Guadalcanal al mando del escuadrón BF-17 de cazas F-4U Corsair, la reputación del Betty ya había cambiado por completo. La primera vez que interceptamos una formación de Bettys, no podíamos creer lo fácil que caían, recordó Blackburn. Los alcanzabas en cualquier parte del fuselaje o las alas y explotaban. Los cazábamos activamente. Eran los objetivos más vulnerables en el cielo del Pacífico. Sin embargo, el verdadero alcance de su vulnerabilidad, las decisiones de ingeniería que la hacían inevitable, solo se entendería plenamente cuando las fuerzas estadounidenses comenzaron a capturar ejemplares intactos para su análisis técnico. El primer gran descubrimiento de inteligencia llegó en noviembre de 1942, cuando las fuerzas australianas tomaron aeródromos japoneses en Buna, Nueva Guinea. Entre los aviones abandonados, los equipos técnicos aliados encontraron varios bombarderos Betty, algunos parcialmente dañados. Los exámenes iniciales confirmaron lo que los pilotos habían estado reportando durante meses. Los tanques de combustible no tenían ningún tipo de protección. Los ingenieros aeronáuticos del Allied Technical Air Intelligence Unit del Pacífico Suroeste realizaron los primeros análisis detallados. Al abrir los paneles de acceso de las alas, observaron depósitos de combustible hechos de aluminio delgado,
sin capas de caucho sellante, sin recubrimientos, sin sistemas de extinción de incendios. Cada avión examinado mostraba exactamente las mismas características. Aquello no era un defecto de campo ni una reparación improvisada, era el diseño estándar japonés. Las implicaciones fueron asombrosas. Para 1942, todos los bombarderos estadounidenses incluían tanques de combustible autosellantes. El B-17 Flying Fortress los tenía desde el modelo C. El B-24 Liberator los incorporaba desde sus primeros prototipos. Incluso cazas más ligeros, como el P-38 y el P-47, estaban protegidos. Estos sistemas utilizaban capas de caucho especial que se expandían al contacto con el combustible, sellando automáticamente los agujeros provocados por balas o metralla. Añadían peso, sí, pero salvaban vidas. Para la doctrina militar estadounidense, ese peso adicional era un sacrificio no negociable. Pero Japón había tomado el camino opuesto. El G-4M Betty, el bombardero terrestre más importante del imperio, operaba en todo el Pacífico con tanques de combustible totalmente expuestos. El ahorro de peso al eliminar sistemas de protección, blindaje y extinción de incendios era considerable, pero el costo en vidas humanas se reflejaba claramente en las estadísticas de pérdidas. Cuando en enero de 1945 el mayor McCoy examinó el Betty intacto hallado en Clark Field, sus conclusiones confirmaron lo peor. Él y su equipo pasaron 3 semanas desmontando y documentando cada sistema del avión. El informe, clasificado como secreto y distribuido a todas las fuerzas aéreas aliadas, reveló datos que explicaban tanto las capacidades extraordinarias como las vulnerabilidades catastróficas del aparato. El G-4M, modelo 1, estaba optimizado sin piedad para el alcance y la velocidad. Su peso en vacío era de 6.700 kilogramos, increíblemente ligero para un bombardero de su tamaño. El peso máximo de despegue, 9.500 kilogramos. Capacidad de combustible, 4.780 litros, distribuidos en 8 tanques desprotegidos, 4 en cada ala, ubicados justo en la zona más vulnerable. Velocidad máxima, 428 kilómetros por hora. Autonomía máxima, más de 6.000 kilómetros, un récord absoluto para un bombardero de su época. Pero esa autonomía se lograba a costa de la supervivencia. Los tanques estaban colocados en la parte central de las alas, la más gruesa y estructuralmente fuerte, pero también la primera en recibir fuego enemigo durante el combate. Cualquier ataque lateral o inferior impactaría inevitablemente en los depósitos. Y sin protección, incluso una pequeña perforación provocaba una fuga continua de combustible. Los ingenieros estadounidenses calcularon que el peso ahorrado al eliminar sistemas de protección superaba los 500 kilogramos por avión, lo cual se traducía directamente en mayor capacidad de combustible y más alcance. Pero el costo también era matemáticamente claro. Cualquier impacto en las alas significaba una explosión casi segura. El avión tenía lo que los ingenieros llamaban un punto de fallo crítico. Un único sistema cuya destrucción aseguraba la pérdida total del aparato. Todo comenzaba en septiembre de 1937, cuando la Marina Imperial japonesa emitió los requisitos que definirían por completo la existencia del G-4M. El nuevo bombardero debía alcanzar una velocidad máxima de 398 kilómetros por hora, una altitud de crucero de 3.000 metros y un alcance de más de 4.700 kilómetros sin carga, o 3.700 kilómetros transportando 800 kilos de bombas o torpedos.
Estas especificaciones reflejaban la estrategia naval japonesa de finales de los años 30. El imperio se extendía por vastas distancias del Pacífico, con bases separadas por miles de kilómetros de océano. La Marina necesitaba un bombardero terrestre capaz de golpear objetivos muy lejanos, más allá del alcance de los aviones embarcados en portaaviones. Los bombarderos japoneses existentes, como el G-3M Nell, no podían cumplir esas distancias, y los modelos estadounidenses o europeos de la época tampoco. Ningún bombardero en servicio en 1937 podía atacar a tal distancia. Los planificadores japoneses no pedían lo imposible. Simplemente exigían un avión que les diera una ventaja estratégica sin precedentes. Desde Formosa hasta Filipinas, 740 kilómetros. Desde Rabaul hasta Guadalcanal, casi 1000. Desde las islas principales de Japón hasta cualquier punto del Pacífico, miles de kilómetros. Un bombardero que pudiera cubrir esas distancias otorgaría al imperio un poder de proyección que ninguna otra nación poseía. Pero aquellos requisitos también estaban basados en suposiciones erróneas. Los estrategas creían que la sorpresa inicial y la iniciativa táctica serían suficientes para proteger a sus bombarderos. Asumían que la oposición aérea enemiga sería limitada y que la guerra sería corta y decisiva, ganada antes de que el enemigo pudiera reaccionar con toda su capacidad industrial. Todas esas suposiciones resultarían trágicamente equivocadas. El hombre encargado de lograr lo imposible fue Kiro Honjo, quien asumió la dirección del equipo de diseño de Mitsubishi, tras Yoji Hattori. Honjo había estudiado ingeniería aeronáutica en Alemania, en la empresa Junkers, donde absorbió los principios europeos de construcción ligera y eficiencia estructural. Al regresar a Japón, comprendió que cumplir las exigencias de la Marina implicaría sacrificios que ninguna fuerza aérea occidental aceptaría jamás. Reunió a su equipo en las instalaciones de Mitsubishi en Nagoya. Analizaron cada componente del bombardero, calculando el peso de cada sistema, y buscaron formas de reducir gramos y kilos donde fuera posible. Experimentaron con nuevas técnicas de construcción, con materiales más ligeros, con estructuras minimalistas. Las matemáticas eran implacables. Para alcanzar el rango requerido, el avión necesitaba una enorme cantidad de combustible. Cada litro pesaba casi 0,8 kilos, y con 4.780 litros a bordo, el peso total del combustible rondaba los 3.800 kilos. Para mantener velocidad con semejante carga, el avión debía ser tan ligero como fuera posible. Cada kilo agregado al peso vacío reducía alcance o capacidad de carga útil. El problema era inevitable: los sistemas de protección, blindaje, tanques autosellantes, extintores, redundancias. Eran todos pesados. Decenas o cientos de kilos que, sumados, harían imposible alcanzar los requerimientos de la Marina. Entonces, Honjo tomó la decisión que definiría la historia del G-4M Betty: sacrificar la protección por el rendimiento. Los tanques de combustible serían de aluminio sin recubrimiento. No habría compuestos autosellantes, ni placas de blindaje alrededor, ni sistemas de extinción más allá de simples extintores portátiles, ni medidas redundantes de seguridad. Cada kilo ahorrado se invertiría en más combustible, más alcance y más velocidad. Honjo comprendía los riesgos. Sabía que un impacto en las alas probablemente sería fatal, pero también sabía que, con la tecnología disponible, no existía otra forma de cumplir las órdenes de la Marina. La elección era clara: un avión que cumpliera los objetivos con vulnerabilidades conocidas, o uno más seguro pero incapaz de cumplir la misión.
La Marina exigió rendimiento. Y Honjo se lo entregó. El primer prototipo del G-4M voló el 23 de octubre de 1939 y superó todas las expectativas. Más rápido de lo previsto, con mayor alcance del proyectado y suficiente capacidad de carga para ser operativo. Fue aceptado como el bombardero de ataque tipo 1 de la Marina y entró en producción masiva en las plantas de Mitsubishi en Nagoya. Para diciembre de 1941, unos 180 aparatos ya estaban en servicio, listos para la ofensiva que cambiaría la historia del Pacífico. El debut del G-4M Betty en combate, en Clark Field y contra la Fuerza Z, demostró la sabiduría aparente de las decisiones de Honjo. En las condiciones de principios de 1942, con una oposición limitada y ataque sorpresa, el bombardero era devastadoramente eficaz. Su alcance le permitía atacar desde bases que el enemigo creía seguras. Su velocidad y capacidad de carga cumplían perfectamente las exigencias de la Marina. Pero todas esas ventajas dependían de una sola condición: que los Betty no fueran interceptados. El día en que el enemigo recuperó su fuerza aérea y su capacidad de respuesta, cada decisión que había privilegiado el alcance por encima de la protección se transformó en una sentencia de muerte para sus tripulaciones. La campaña de Guadalcanal expuso con brutal claridad el defecto fundamental del diseño. Entre agosto y octubre de 1942, más de 100 bombarderos G-4M fueron derribados con sus tripulaciones. Solo en la misión del 8 de agosto, 18 de 23 aviones fueron destruidos y 120 aviadores japoneses murieron. Y el patrón se repitió una y otra vez. Las formaciones despegaron desde Rabaul, volaron 600 millas hasta Guadalcanal. Fueron interceptadas por cazas estadounidenses y casi siempre aniquiladas. El 9 de agosto, más pérdidas. El 10, aún más. A finales de ese mes, el cuarto grupo aéreo había sido prácticamente destruido. En septiembre, la tragedia continuó. Las tripulaciones seguían volando misiones de ataque sabiendo que probablemente no regresarían. Y los cazas enemigos, cada vez más numerosos y mejor entrenados, los abatían sin piedad. Para octubre, la superioridad aérea estadounidense ya era abrumadora. Más escuadrones llegaron a Henderson Field. Los pilotos eran más experimentados. Las tácticas estadounidenses evolucionaban para explotar al máximo las vulnerabilidades del Betty. Las pérdidas japonesas aumentaban incluso cuando la cantidad de aviones disponibles disminuía. En noviembre, cuando la campaña de Guadalcanal terminó con la retirada japonesa, los Betty habían perdido más de 100 aparatos y unos 700 tripulantes. La tasa de intercambio era insostenible. El bombardero más capaz del Japón imperial se había vuelto obsoleto por su propia filosofía de diseño. Una máquina que, en lugar de regresar triunfante, se consumía en el aire como una antorcha. Los planificadores japoneses esperaban pérdidas. Toda guerra las tiene. Pero el nivel de destrucción del G-4M superaba cualquier cálculo. Los tanques de combustible desprotegidos que le daban 6.000 kilómetros de alcance también garantizaban que cualquier impacto en las alas o el fuselaje fuera fatal. No había término medio: o el avión regresaba intacto o explotaba en el cielo. En 1943, los ingenieros japoneses comprendieron que había que introducir cambios. A partir del avión número 663, fabricado en marzo de ese año, se añadieron láminas de caucho de 30 milímetros bajo las alas, donde estaban los tanques. Pero estas no eran auténticos tanques autosellantes,
Solo un intento desesperado de reducir fugas de combustible con el mínimo aumento de peso. La velocidad máxima bajó 9 kilómetros por hora. El alcance se redujo unos 315 kilómetros, y las tasas de supervivencia no mejoraron significativamente. Las láminas podían frenar la fuga ante impactos pequeños, pero no podían evitar incendios provocados por proyectiles de gran calibre o munición trazadora. El resultado era el mismo: fuego, explosión y pérdida total. El defecto fundamental seguía ahí. En octubre de 1944, se presentó una versión completamente nueva, el G4M, modelo 3, que finalmente incorporaba verdaderos tanques autosellantes. Pero esta mejora tuvo un precio. La capacidad de combustible se redujo a 4.490 litros, y el alcance máximo cayó a 3.640 kilómetros, más de 2.000 menos que el modelo original. Solo 60 unidades de esta versión se fabricaron antes del final de la guerra. Demasiado poco, demasiado tarde. Para entonces, el dominio aéreo estadounidense era total. Ninguna cantidad de caucho o blindaje habría podido salvar al Betty de la destrucción. La vulnerabilidad del bombardero Betty alcanzó su demostración más trágica el 18 de abril de 1943, cuando se convirtió en el instrumento de la muerte del almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto del ataque a Pearl Harbor. Los servicios de inteligencia estadounidenses habían interceptado comunicaciones japonesas, que revelaban los planes de Yamamoto de volar desde Rabaul hasta Bougainville aquel día. El almirante viajaría en un bombardero G4M Betty, acompañado por una escolta de cazas 18 cazas. P-38, Lightning del 339. Escuadrón de caza fueron asignados a la misión de interceptarlo, aunque solo 16 pudieron despegar tras varios fallos mecánicos. La operación exigía una precisión extraordinaria. Los P-38 debían volar más de 650 kilómetros a ras del mar, sin radio, para evitar ser detectados por radar navegando únicamente mediante cálculos de tiempo y rumbo. Debían llegar exactamente al punto y hora donde el avión de Yamamoto estaría más vulnerable. Cualquier error de minutos o kilómetros significaría el fracaso. A las 7:25 horas, los P-38 despegaron de Guadalcanal. Durante más de 2 horas volaron a 50 pies sobre las olas, en absoluto silencio de radio, atravesando cielo y mar hasta alcanzar el punto de intercepción. A las 9:34, exactamente según lo previsto, los pilotos estadounidenses avistaron la formación japonesa. 2 bombarderos Betty a baja altitud, escoltados por 6 cazas 0. El capitán Thomas Lanphier y el teniente Rex Barber rompieron formación para atacar los bombarderos, mientras los demás P-38 contenían a los cazas enemigos. Barber se lanzó sobre el Betty líder, el que transportaba a Yamamoto. Sus disparos alcanzaron el ala izquierda, justo donde estaban los tanques de combustible sin protección. El avión explotó en llamas al instante y se precipitó en la selva. Yamamoto murió en el impacto. El segundo bombardero también fue derribado, sin sobrevivientes. La operación demostró 3 cosas al mundo: la superioridad de la inteligencia estadounidense, la precisión del planeamiento aéreo y la mortal vulnerabilidad del G4M Betty. Una vez alcanzado, no había posibilidad alguna de sobrevivir. Los tanques desprotegidos garantizaban una explosión inmediata. 2 años después, esa misma debilidad se mostraría aún con más dramatismo. El 21 de marzo de 1945, 18 bombarderos Betty despegaron de la base de Koya, cada uno llevando bajo su fuselaje
un arma suicida. El MX-7 Oka, un pequeño avión cohete pilotado con una carga explosiva de 1,200 kilos. El plan requería que los Betty se acercaran a menos de 20 kilómetros de la flota estadounidense, antes de liberar los Oka. Entonces, los pilotos kamikaze encenderían el motor cohete y se lanzarían contra los barcos enemigos. Pero para llegar a ese punto, los bombarderos debían sobrevivir al trayecto. A las 14:30, la formación despegó, pesada y lenta por el enorme peso del arma. El arrastre del Oka hacía que los Betty fueran aún menos maniobrables y más vulnerables. Los radares estadounidenses detectaron la formación a más de 160 kilómetros. Cazas F-6F Hellcat del portaaviones USS Hornet despegaron para interceptar. Los Hellcat alcanzaron la formación japonesa mucho antes de que llegara al rango de lanzamiento. En pocos minutos comenzaron a derribar a los Betty uno tras otro. Las naves, sobrecargadas y con combustible sin protección, estallaban como antorchas en el aire. Ninguno alcanzó el punto de lanzamiento. Ningún Oka fue liberado. 137 tripulantes de bombarderos y 15 pilotos kamikaze murieron. La misión representó la expresión final del error fundamental. Un avión diseñado para recorrer largas distancias, pero incapaz de sobrevivir lo suficiente para cumplir su misión cuando enfrentaba una defensa preparada. El extraordinario alcance del Betty no significaba nada si explotaba antes de llegar a su objetivo. El 19 de agosto de 1945, 4 días después del anuncio de rendición del emperador Hirohito, 2 bombarderos G-4M, Betty, pintados completamente de blanco y marcados con cruces verdes, despegaron del aeródromo de Atsugi. Su misión: transportar a los representantes japoneses que discutirían los términos de la rendición con las fuerzas aliadas. Las aeronaves recibieron los indicativos de llamada Bataan 1 y Bataan 2, en una alusión deliberada al lugar donde, 3 años antes, los estadounidenses se habían rendido ante Japón. Ahora, esos mismos nombres simbolizaban la rendición japonesa. Uno de los pilotos era el teniente Denso Suda, a los mandos de un modelo G-6M, uno de transporte, una variante del bombardero adaptada para pasajeros. El fuselaje cilíndrico y las alas eran inconfundibles. Seguían siendo las del Betty, pero ya sin armas ni equipos de combate. A bordo, la tripulación vestía uniformes de gala, no trajes de vuelo. No llevaban armamento alguno, solo los documentos de rendición. El vuelo hasta Iwo Jima cubrió unos 1,000 kilómetros, una distancia trivial para el alcance legendario del Betty. Durante todo el trayecto, los bombarderos blancos fueron escoltados por cazas estadounidenses, que vigilaban cada movimiento, protección y supervisión a la vez. Las cruces verdes sobre el fondo blanco indicaban su propósito pacífico, transformando por última vez a la temida máquina de guerra en un instrumento de diplomacia y rendición. Era un cierre poético y amargo. El mismo avión que había destruido el poder aéreo estadounidense en Clark Field ahora transportaba la delegación japonesa que aceptaba la derrota final. El círculo se había cerrado. Durante la guerra, Mitsubishi fabricó aproximadamente 2,400 bombarderos G-4M de todos los modelos. Fue uno de los aviones más producidos por Japón, solo superado por algunos cazas en cantidad. Pero los números de producción cuentan solo una parte de la historia. Las cifras de pérdidas revelan la otra. Muy pocos Betty sobrevivieron hasta el final del conflicto. La inmensa mayoría fue destruida en combate.
consumida por los incendios que su propio diseño hacía inevitables. Miles de tripulantes japoneses murieron en ellos, víctimas de una filosofía que priorizaba el rendimiento sobre la supervivencia. Muchos sabían que volar en un Betty equivalía a una sentencia de muerte, pero aún así cumplían sus misiones, porque la disciplina militar y la cultura del deber lo exigían. Un veterano, el suboficial Masao Watanabe, lo resumió años después con sencillez. El Betty era un avión magnífico, que nos pedía morir por su alcance. La comparación con los bombarderos aliados deja clara la diferencia filosófica. El B-17 Flying Fortress y el B-25 Mitchell llevaban blindaje, cristales reforzados y tanques autosellantes, todo a costa de cientos o miles de kilos extra. Pero esas medidas aumentaban exponencialmente las probabilidades de supervivencia de las tripulaciones. Los ingenieros estadounidenses habían concluido que una tripulación entrenada valía más que un avión, porque los aviones podían reemplazarse, las vidas no. Japón, en cambio, había elegido el camino opuesto. El Betty encarnaba la creencia de que el alcance y la capacidad de ataque eran más importantes que la vida de los hombres que lo pilotaban. Y cuando esas suposiciones se enfrentaron a una guerra prolongada, contra un enemigo con recursos ilimitados, el resultado fue inevitable: la autodestrucción de la Fuerza Aérea Japonesa. Cuando el mayor McCoy examinó el Betty intacto en Clark Field en 1945, comprendió que no estaba viendo un error de ingeniería, sino una decisión consciente tomada años atrás. Los tanques sin protección no eran un descuido. Eran el reflejo físico de una filosofía, una que creía que la velocidad y el alcance eran más valiosos que la posibilidad de volver con vida. El Betty había sido diseñado brillantemente para cumplir su misión, pero su misión nunca había incluido traer a su tripulación de regreso. Ese fue su legado final. Una lección grabada en fuego sobre el precio del rendimiento sin protección.